Aquí comienza Viva Jesús FM. Programa de la Parroquia Divino Niño Jesús de Chigorodó. Una realización de la Comunidad Católica Carismática Emanuel. Bienvenidos. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a comenzar leyendo de Fernando Savater un fragmento de su libro El valor de educar. Dice así: en la familia las cosas se aprenden de un modo bastante distinto a como luego tendrá lugar el aprendizaje escolar. El clima familiar está recalentado de afectividad. Apenas existen barreras distanciadoras entre los parientes que conviven juntos y la enseñanza se apoya más en el contagio y en la seducción que en lecciones objetivamente estructuradas. Del abigarrado y con frecuencia hostil mundo exterior, el niño puede refugiarse en la familia, pero de la familia misma ya no hay escapatoria posible, salvo a costa de un desgarramiento traumático que en los primeros años prácticamente nadie es capaz de permitirse. El aprendizaje familiar tiene pues como trasfondo el más eficaz de los instrumentos de coacción, el temor a perder el cariño de aquellos seres sin los que uno no sabría cómo sobrevivir. Desde la más tierna infancia, la principal motivación de nuestras actitudes sociales no es el deseo de ser amado, a pesar de que éste tanto nos condicione, ni siquiera el ansia de amar, que solo nos seduce en nuestros mejores momentos, sino el miedo a dejar de ser queridos por quienes más cuentan para nosotros en cada momento de la vida, los padres al principio, los compañeros después, los amantes más tarde, conciudadanos, colegas, hijos, nietos. Y hasta las enfermeras del asilo o las figuras equivalentes cuando llegue la última etapa de la existencia. El afán de poder, la notoriedad y sobre todo la necesidad de dinero no son más que paliativos sobrecogidos y anhelosos contra la incertidumbre del amor, intentos de protegernos frente al desamparo en que su eventual pérdida nos sumiría. Por eso afirmaba Goethe que da más fuerza saberse amado que saberse fuerte. La certeza del amor, cuando existe, nos hace invencibles. Es en el nido familiar, cuando este nido familiar funciona con verdadera eficacia, donde uno paladea por primera y tal vez por última vez la sensación reconfortante de ser invencible. Vamos a hablar en esta tarde de hoy sobre la realidad de la familia. Y al hablar de la realidad de la familia, vamos a hablar de la familia como una invitación a que nosotros seamos capaces de construir familias en las que todas las personas que allí están presentes puedan crecer. Cada una de las palabras de ese propósito es importante, por una familia en la que todos podamos crecer. Primero que todo, por una familia, porque vamos a hablar de la familia y cualquier cosa no es una familia. Porque si queremos acercarnos a la realidad de la familia, es necesario que tengamos el valor de hacer una radiografía de la realidad familiar hoy en Colombia, para darnos cuenta que en los últimos años la familia ha tenido que ir afrontando una dramática desvalorización, una dramática crisis de la cual muchos de nosotros quizá hemos participado. La familia, al igual que la sociedad colombiana, está en peligro de disolución, en peligro de descomposición.
Y esa realidad de una sociedad descompuesta, esa realidad de familias descompuestas nos llevan al panorama de un país donde las grandes instituciones que en otro tiempo sostenían nuestra experiencia social, hoy están descomponiéndose. Buenos o malos, adecuados o inadecuados, en otra época de la vida democrática de nuestro país hubo partidos políticos fuertes que de alguna manera aglutinaban ideas, ideales, ilusiones, sueños colectivos. Hoy todos los que tenemos acceso a los medios de comunicación y a través de ellos a la problemática política del país, sabemos perfectamente que los partidos están en descomposición y que cuando llegan las horas de las elecciones elegimos individuos y no programas de partido. Instituciones en otro tiempo tan fuertes como las instituciones educativas o como la misma institución religiosa, como la iglesia, hoy son instituciones viviendo realidades internas de descomposición. Aquellos maestros de otras épocas, maestros apreciados, valorados, aquellos maestros que de alguna manera eran un norte para la vida de sus alumnos, hoy pasan por una crisis vocacional. Pasan por una crisis vocacional porque es difícil que los alumnos modelo 2000 sientan admiración por sus maestros, porque de alguna manera yo no acabo de entender cómo nuestra sociedad se las ingenió para que los niños y los jóvenes vieran a sus educadores como enemigos que pareciera que les quieren arruinar la infancia y la juventud. De ser el lugar maravilloso donde uno aprendía las primeras letras, de ser el lugar maravilloso donde uno abría los ojos a la ciencia, a la matemática y al conocimiento humano, la escuela pasó a ser a finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI una jaula, así lo llaman los expertos cuando hacen su crítica a la institución educativa, en la cual se recortan las alas de los niños y se les impide la creatividad, la libertad y el gozo. Hasta la escuela en descomposición, hasta la iglesia en descomposición, por unos cristianos cada vez menos comprometidos con su fe, por unos pastores que quizá hemos cumplido menos bien nuestra labor de líderes y de acompañantes en el seguimiento de Jesús. Y en nuestra realidad social, qué difícil creer en nuestras instituciones, qué difícil creer en unas instituciones que están amenazadas de corrupción. Ustedes lo leyeron en estos días en los diarios de circulación nacional. Colombia ocupa un honroso y negativo puesto en la lista de los países más corruptos del mundo. ¿Cómo creer en nuestras instituciones? ¿Cómo creer, por tanto, en todo aquello que es lo que le da pie y lo que le da basamento a una sociedad? Cuando éramos pequeños, nos enseñaron en la escuela, nuestras maestras, que la familia era la base de la sociedad. Pero esa familia, base de la sociedad, ¿dónde está? ¿Quién eres tú, familia? ¿Quién eres tú para saber si todavía puedes ser la base de la sociedad? Por una familia en la que todos podamos crecer, significa, por tanto, en un primer momento que nos tendremos que plantear la realidad de a qué nos referimos cuando hablamos de una familia. Y eso supondrá que en la labor académica que hoy vamos a realizar tengamos que hacer un análisis fenoménico, es decir, una descripción de fenómenos de lo que le ha venido sucediendo en los últimos años a la familia colombiana. Por una familia en la que todos podamos crecer, nos recuerda además una segunda realidad: todos. Esa palabra todos, que habría que decir en verdad todos y todas podamos crecer. Esa palabra todos hace referencia a que una verdadera familia es aquella familia en la que todos y todas puedan desplegar sus capacidades de realización personal. Normalmente, las familias han tenido una población objetivo a la cual se atiende. Podríamos decir que la familia de hace unos, 30, 40 años. Podríamos decir que la familia de las décadas del 50, 60